Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Es un gusto para nosotros que nos acompañen. Hoy vamos a hablar de un tema distinto, tiene mucho de historia de vida, es una historia brava, si se quiere, dura en algún sentido, pero también de resiliencia y de esperanza. Nuestra invitada es Macarena Gelman, se la presentamos en este tape. Macarena Gelman García es militante por los derechos humanos y política uruguaya, y su caso es el de uno de los más de 400 bebés secuestrados por la dictadura argentina. Es la única hija de María Claudia García Irureta Goyena y de Marcelo Gelman, torturado y asesinado por militares previo a su nacimiento. A María Claudia, su mamá, la trasladaron embarazada en forma clandestina a la sede del Servicio de Información de Defensa en Montevideo, SID, donde tras el nacimiento de Macarena, un comando militar la ejecutó. Macarena nació el 1 de noviembre de 1976, poco después del parto. Fue entregada al comisario de la policía Ángel Tauriño, familia con la cual vivió sin conocer su verdadera identidad hasta los 24 años. En 1999, su abuelo paterno, el poeta Juan Gelman, solicitó vía carta al entonces presidente Julio María Sanguinetti que buscara los restos de su nuera María Claudia en el Uruguay y también a su nieta o nieto nacido durante el cautiverio de María Claudia. En el año 2000, Macarena conoció la verdad e inició el proceso de restitución de identidad. En el año 2011 ganó una demanda contra el Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de su madre. Dirigente política de izquierda, fue diputada por el Frente Amplio en el periodo 2015-2020. A 3 días de una nueva marcha del silencio, nos visita Macarena Gelman, a quien sus padres pretendían llamar Ana si era mujer o Ernesto si era hombre. Querida nieta, te cuento que... Macarena, gracias por estar hoy acá con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto. Ya decir hija de desaparecidos es mucho para una historia de vida que te ha tocado seguir, vivir y seguir para adelante. Vamos a conocer un poco eso, la historia tuya particular, de la familia, si se quiere. Tus dos padres argentinos, pero tú naciste aquí, en el Hospital Militar. Sí, efectivamente, bueno, yo nací aquí porque mi mamá fue trasladada embarazada de forma ilegal al Uruguay y mantenida en cautiverio, mantenida desaparecida para su familia y para la sociedad, y yo nací estando ella en cautiverio. Siguen sin aparecer los restos de tu madre aquí, es uno de los que siempre se está mencionando en esa lista de todos los que faltan, ¿no? Sí, efectivamente, más allá de informaciones muy poco precisas, no hemos tenido información cierta y no se ha podido corroborar cuál fue su destino, porque si bien es evidente que fue asesinada, la desaparición es eso, ¿no? Es mantener una persona ausente de la vida de la sociedad, de la vida en sociedad, de la vida de la familia, y a su vez una situación que se perpetúa en el tiempo en tanto no se obtiene la información y no se recuperan los restos. Sí, se sigue buscando. ¿Te sigue costando mucho hablar de esto? Lo hemos conversado, has contado tu historia también en otros medios. En tu fuero íntimo, ¿es bravo llevarlo adelante? Sí, claro, si bien desde el 2008 a esta parte he tenido numerosas instancias públicas, entrevistas y bueno, mucha exposición, la historia siempre duele por igual. Y depende del momento en el que uno se encuentre también, si uno se encuentra más o menos fuerte para hablar de qué, y bueno, y cómo eso repercute como todos en la vida cotidiana, ¿no? Yo hace un tiempo participaba en muchísimas actividades de memoria, y de un tiempo a esta parte se me ha dificultado por no poder soportarlo emocionalmente. ¿Vas a ir a la marcha del 20 de mayo, ahora esta en particular? Sí, sí, sí. Por lo menos sí, a esa siempre voy, aunque sea un rato, o siempre he ido. Ahí entre la multitud uno se siente
más libre de poder, en realidad es con la presencia, ¿no? Porque la marcha es en silencio, pero sí dejar en claro que esta gran movilización que es autoconvocada y que tiene lugar año a año y que tiene mucha concurrencia, desde las movilizaciones más grandes, de las pocas movilizaciones grandes que hay en el Uruguay, es algo que uno siente en cierta medida obligación de estar. Es bravo ver las fotos, además, ¿no? Cuando se van llevando las fotos, que la que abre la fila, si se quiere, es bravo en tu caso en particular. Es muy conmovedor para todos los uruguayos, obviamente, o para unos cuantos uruguayos. Sé que en esto también la sociedad había estado dividida, pero creo que en el caso de los desaparecidos hay como una línea de una clara mayoría de tratar de encontrarlos, de buscarlos y de encontrarlos. ¿A qué hora, a qué edad sospechaste tú que podía ser hija en este caso de desaparecidos? No, bueno, yo no, en realidad no sospeché desde mí en ningún momento, sino que directamente fue cuando se me contactó para decirme esta posibilidad de que fuera la nieta, la hija de Marcelo y de Claudia y la nieta de Juan Gelman que su familia buscaba hace tantos años. ¿Eso que fue una llamada telefónica? ¿Cómo recibiste eso? Eso fue, en realidad, Monseñor Galimberti, el obispo Galimberti, se contactó con mi mamá adoptiva para... O sea, mi abuelo y su esposa se contactaron con él, como mi mamá siempre fue muy creyente, pensando que eso podía de alguna manera simplificar, en la medida de que eso sea simplificable, el contacto y el poder llegar a mí y poder en realidad tener un contacto directo. ¿Tu mamá adoptiva nunca tuvo idea de esto que se podía estar dando, de que tú fueras hija de desaparecidos? No, que yo sepa y según lo que ella ha dicho, no. Tu padre sí, lo sabía. Bueno, yo creo que lo supo. Tu padre adoptivo estoy hablando, porque Sí. creo que cuando él en sus últimos días de vida estaba en un CTI, llegó a pedirte perdón incluso. Claro, cuando estamos hablando del año 97, cuando mi abuelo empezó los contactos aquí en Uruguay. Y evidentemente había quien sabía exactamente dónde estaba yo. Y bueno, esa también es un indicio de que tienen la información y no la brindan. Se contactaron con él. Esto no es que me lo haya dicho él, por supuesto, pero yo recuerdo momentos y situaciones en las que esto perfectamente puede haber pasado y él antes de fallecer me pedía perdón y yo no sabía por qué y no me decía por qué. ¿Nunca te dijo por qué? No. Él falleció creo en un CTI, digamos, pero en esos días te pedía perdón, nunca te explicó por qué te lo decía. Sí, efectivamente. Así que por ahí no te enteraste, digamos, de la verdad. No, eso yo pensé muchas cosas, pero no, Claro. nunca, esto estaba muy lejos de mi imaginación, por lo menos consciente, ¿no? Porque yo creo que en uno siempre hay algo y visto ahora después de los años, y bueno, uno empieza a entender determinadas sensaciones, determinados sentimientos, determinados pensamientos a la luz de la verdad, ¿no? ¿Tú sí sabías que eras adoptada? No, ¿La familia nunca te lo dijo? No. No, yo no sabía absolutamente nada de lo que me enteré todo junto. Y bueno, y ahí empecé como a tratar de obtener información por mi cuenta dentro de lo posible, porque bueno... ¿Ahí qué edad tenías ya? Y ahí tenía 24 años. 24 años. O sea que toda la vida te criaste con esta familia, pensando que ellos eran tus verdaderos padres. Fuiste al liceo, a la escuela, hiciste una vida medianamente normal, digamos. Sí. Y te dieron cariño, el amor que da una familia, pero nunca te mencionaron nada, ni siquiera que eras adoptada. Exacto. Brava, igual cuando recibís el flujo de la información es un balde de agua fría, ¿no? Sí, en realidad yo te decía que en algún lugar uno lo sabe, porque en realidad la conversación, como se dio la conversación con mi mamá, ella lloraba y no podía hablar, no le salían las palabras, y yo empecé como a tratar de adivinar qué era lo que podía pasar o qué era lo que me quería decir, porque me dijo que quería hablar conmigo. Y en determinado momento de la nada yo le dije que no soy hija de ustedes. ¿Ella está viva ahora? Sí. Tu mamá está viva.
¿Tenés contacto con ella? Sí, vive Sí. conmigo. ¿La querés bien, te quiero decir, por Sí, todo por lo que supuesto. pasó? Porque ella trató de dar lo mejor como mujer también en ese caso. Sí. Eso no, para mí no está en cuestión, pero eso no cambia en nada lo que pasó y cuál fue la realidad y cómo yo llegué a parar con esa familia, que en realidad tampoco está del todo claro, pero bueno, evidentemente no había sido abandonada. Bueno, estaba aquella historia, tú me podrás decir si es cierto o no, que te habían dejado en un canasto, era algo así, en la puerta de la casa de esta familia. Efectivamente, ese es el relato de mi mamá. Esto está también relatado en un expediente judicial. Sí, la versión que tengo yo es esa. Cómo llegué a ese canasto y cómo llegué a esa puerta, bueno, eso es lo que no... Lo que falta lo que no sé. esclarecer todavía. Exactamente. Habíamos dicho los restos... O no sé del todo, ¿no? Digo, porque sí sé lo que pasó conmigo y con mi mamá, eso está plenamente comprobado. Te decía, los restos de tu madre María Claudia no han aparecido aún. Estuvo aquel episodio, me acuerdo del presidente Tabaré Vázquez, 2005 o 2006, cuando prácticamente se te dijo que los restos estaban en determinado lugar, se fue hasta ahí, fueron las cámaras de televisión, fuimos los periodistas y resultó que era información equivocada, digamos, ¿no? Otro mojón, si se quiere, en esta historia difícil. Sí, es una sucesión de cosas no esclarecidas, ¿no? Porque yo entiendo que hay información que puede no encontrarse o no existir, pero tampoco hay una investigación de por qué eso no existe, porque eso debiera estar en algún lado y con toda seguridad hay gente que sabe, aún hoy. Independientemente de que hayan muerto algunos de los responsables, esa información está. Lo que pasa es que no hay ningún tipo de predisposición de parte de los involucrados de brindarla. Y eso también es un poco lo más cruel, ¿no? Porque no es algo que no se sepa qué pasó. Yo creo que efectivamente se sabe muy bien lo que pasó. ¿Hubo gente en este último tiempo, que te arrimó algún dato, alguna información que pudiera ser creíble, digamos, que tú le creyeras? Porque... Mira, hasta ahora sí, mucha gente se acercó o me contactó para brindarme información. Que yo le haya dado credibilidad, no, o por lo menos yo no lo puedo saber. Entonces, en todos estos casos, cuando hay alguien dispuesto a dar información, lo que debiera pasar es que se reciba la información en los equipos de investigación. De manera oficial, digamos. Actualmente de manera, sí, sí, es de manera oficial. La información se puede brindar de manera anónima, o sea, no hay ningún tipo de limitante en ese sentido. De hecho, hasta hay una ley que lo establece así. Y bueno, me parece que esos son los ámbitos, no solamente porque es en los ámbitos donde se va a poder, o se tendría que poder dilucidar si eso es verdad o no, sino que también, digo, yo te cuento una anécdota de alguien que se acercó, una persona que se acercó a mí, me trajo una cadenita y me dijo que era de mi mamá. ¿Y no era? Bueno, la familia no reconoce eso como pertenencia de mi mamá. ¿Y qué es lo que qué es lo que se busca en ese caso? ¿Pedía dinero, pedía algo a cambio de...? Siempre hay un pedido de algo a cambio, explícito en el momento o no. En general, mi experiencia ha sido que siempre hay un pedido de algo a cambio. Muchas veces con historias que hasta... Bueno, puede ser un pedido hasta de protección también, ¿no? No sé qué te han pedido, capaz te pidieron dinero, capaz que... Mira, bueno, a mi abuelo le pidieron dinero. En general son cosas además que no está al alcance de uno, ¿no? Hay personas que abandonaron por alguna razón u otra o fueron destituidas de las Fuerzas Armadas y quieren algún tipo de reivindicación. Eso no está en mi poder, por ejemplo, hacerlo ni exigirlo. Pero además, para cualquier tipo de situación como esa, la información se tiene que poder verificar. Y si no hay una disposición a brindarla a los ámbitos donde eso se puede verificar, entramos en un camino que no tiene solución.
Entonces, yo, más allá de que no elija el lugar de víctima pasiva, que podría hacerlo si quisiera, porque en realidad estoy en todo mi derecho, hay cosas que tienen un límite. Entonces, no acepto presiones, no acepto un montón de cosas que a mí no me hacen bien y ya suficiente daño se me hizo. Yo conocí a tu abuelo, al poeta, siendo periodista en ese momento del diario La República. Él había ido precisamente a agradecer, si se quiere, a la redacción de una mini charla ahí. Fue muy emotiva para todos nosotros, que fue el momento donde habías aparecido, digamos, ¿no? Porque hasta ahí no se sabían los datos. Quería preguntar también por tu padre. El cuerpo de él sí apareció en Argentina, año 89, por allá, pero ahí tú no sabías siquiera que él era tu padre tampoco ahí. No, yo no sabía. El cuerpo, en realidad, el cuerpo de mi papá fue arrojado en un tambor de 200 litros, un tambor de grasa de 200 litros. Fue arrojado al canal San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. Y por esas cosas no habían pedido lo que se estilaba en ese momento, que era pedir zona libre, y era que nadie declaraba lo que ahí pasaba. Y en un cambio de turno de prefectura, alguien vio que arrojaban esos tambores y lo denunció, lo dejó constancia en la prefectura. Esos tambores se recuperaron y se llevaron al cementerio de San Fernando y se sepultaron como personas no identificadas, como NN. Con el tiempo y con las investigaciones y bueno, con esos datos, el equipo argentino de antropología forense finalmente lo identificó a él y a otros compañeros. ¿Él sigue estando en ese cementerio ahora, digamos? No, él está en el cementerio de La Tablada. ¿De La Tablada? Sí. Sí, mi familia por parte de padre es judía y ese fue el lugar que, en razón de que se eligió, en razón de que, bueno, de que había en lo que era esa locura, que torturaban a las personas y tenían un plus, por decirlo de alguna manera, si eran de procedencia judía. Entonces, de manera de reivindicarlo. Tus padres eran militantes de la juventud peronista, políticamente, digo, para ubicarlos, que eran afines a los montoneros. Bueno, en realidad hay distintas versiones, eran muy jóvenes, tenían 19 y 20 años. Mi mamá militaba en una unidad básica peronista y mi papá estuvo en diversas organizaciones. Se supone que una de ellas fue Montoneros, pero en la Juventud Guevarista, su militancia conocida es en la Unión de Estudiantes Secundarios. El otro día, hago una especie de paréntesis, quiero abrir acá en este momento de la entrevista, porque el otro día una persona estuvo dispuesta a dar datos, asegura que él sabe dónde hay una especie de cementerio clandestino en un predio militar frente al batallón 14, ahí en Toledo. Este hombre pidió determinadas condiciones para ir, por ejemplo, que no hubiera ninguna autoridad militar en ese momento, que no se le pidiera cédula de identidad para entrar al lugar. Y cuando llega a ese lugar fue acompañado también por el diputado César Vega. Les quiero mostrar este video que empezamos a ver ahora. Este video es sobre la casa, que es una especie de chacra del diputado César Vega. Y van a ver ustedes ahí 3 helicópteros, uno blanco, ahora van a venir, y otros 2. El blanco parece el helicóptero líder. Y se los menciono por esto, porque cuando este hombre iba a señalar el lugar donde, según él, sabe exactamente dónde están enterrados varios cuerpos, en un predio militar, insisto, frente al batallón 14, apareció un helicóptero blanco de la Fuerza Aérea haciendo inteligencia, tomando fotos. Este hombre se metió ofuscado además hacia adentro de un auto, no llegó a señalar el lugar exacto donde sería el enterramiento, y días después aparece esta imagen de estos 3 helicópteros que les estamos mostrando nosotros ahora, que pasan por encima de la casa del diputado César Vega en Punta Espinillo. Ahí ven ustedes los 3 helicópteros, el blanco va en el medio. El otro día en el predio militar me decía, ese helicóptero blanco estaba a 4 o 5 metros por encima de las cabezas de este grupo muy reducido de gente que estaba ahí. El diputado Vega, el hombre que iba a hacer el señalamiento del lugar, había gente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Insisto, este hombre no marcó finalmente el lugar,
porque apareció este helicóptero, porque también había una autoridad militar en la vuelta, cuando en las condiciones que se habían planteado era que no hubiera nadie. Hablando con el diputado Vega el otro día, le pregunté sobre esto, me decía que, bueno, que pudo haber sido una simple maniobra de 3 helicópteros militares pasando frente a la chacra de él. Él vive, insisto, en la desembocadura del río Santa Lucía, sobre el río de la Plata. Pudo haber sido solo una casualidad o puede ser también una especie de señal, ¿no? De te estamos mirando, te estamos vigilando. Sigue esa presión, supongo que de militares. Y la pregunta más amplia, Macarena, ¿crees que van a aparecer las personas desaparecidas, que un día va a estar la información? Bueno, yo creo que algún día debiera estar la información. Seguro no va a estar si no se investiga. Yo insisto siempre con esto porque sigo pensando que la investigación que se puede hacer no es suficiente, o por lo menos que se plantea hacer no es suficiente. En este caso, bueno, que comentás, debieran estar las garantías para que esa persona diera la información, y máxime si hay, no era algo particular del diputado Vega, sino que si fue acompañando a esta persona. Claro, creo que bueno, que la Institución Nacional de Derechos Humanos es la que, independientemente de que yo en su momento no compartí esa localización de la búsqueda, es el organismo que tiene a cargo la búsqueda, entonces deberían brindarse las garantías, debería por un lado asegurarse que esas garantías estén y por otro lado respetarse esas garantías por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo. ¿Qué pensás de esto de los helicópteros ahora que lo vimos juntos y lo compartimos juntos? No sé si ya lo habías visto esto. No, yo no lo había visto, pero bueno, uno puede tener cualquier tipo de suspicacia, ¿no? Porque si bien, como tú bien decías, puede ser una casualidad, es difícil pensar que fue una casualidad, y máxime con las puede ser expresiones una intimidación también, o con ¿no? el ánimo, si querés, político que hay con el tema, con la proximidad de estas fechas, con diversas iniciativas legislativas, con toda una situación que hace pensar mucho de que eso puede haber sido una casualidad. Han habido mensajes, creo, contradictorios. Es un tema que en general se evita. Yo veo totalmente insuficiente lo que se hace al respecto, no solo ahora, no tiene que ver con, ahora particularmente por todo lo que está pasando a nivel de la opinión pública y a nivel de lo que se trata de instalar por parte del espectro político que está en el gobierno. Pero esto no es de ahora, yo creo que siempre fue insuficiente. O sea, falta voluntad política, dices tú también. No solo de todas estas últimas administraciones. Faltan voluntad política y faltan ideas también. Se está buscando ahora, ¿no? En algunos lugares, por lo menos, todavía. Claro, cada vez que aparece un dato se va. Ese es uno de los problemas, y es asociar la búsqueda estrictamente con las excavaciones. Porque en realidad lo más importante de las excavaciones, yo me he asesorado al respecto, he tenido diversas instancias y oportunidades para aprender un poco de qué se trata. La base principal es la investigación y la verificación de la información que se recibe, la calidad de la información que se recibe. Ante la falta de investigación, la solución evidentemente es excavar, es perder tiempo, recursos, todo eso si no se sustenta de una buena investigación. Y lo que tiene que ocurrir es una buena investigación. Yo creo que esa investigación sigue no estando, por lo menos en mi caso, no la hay. No he tenido oportunidad de conocer iniciativas que realmente tengan que ver con una investigación más o menos razonable respecto de mi caso. Nos quedan unos minutitos nada más y yo quería preguntarte, ¿estás militando ahora políticamente? En un momento fuiste diputada por el Frente Amplio, el grupo IR, creo que era, ¿no? Y después te alejaste de ese grupo. No particularmente en ningún sector, sino actividades militantes. ¿Te identificás como Frente Amplista? Sí. No tienes una militancia directa. Exacto. Bien, hay 2 proyectos en el Parlamento que me gustaría conocer tu opinión breve, aunque sea. Uno es el de reparación de las víctimas de la guerrilla.
¿Tienes opinión formada sobre eso? Es un proyecto que ya ha avanzado en el Parlamento incluso, ya tiene aprobación de una Cámara. Sí, es un proyecto, además es una idea que es de hace mucho tiempo, ¿no? Digo, yo me acuerdo cuando integraba la Cámara, una vez me vino a ver el fallecido diputado Trovo, para comentarme que estaban con ese proyecto, con un proyecto de ese tipo, para presentar en el Parlamento. Jaime Trovo del Partido Nacional, ¿era? Sí, del Partido Nacional. Después, claro, me imagino que con la presencia de Cabildo Abierto en Bueno, pero nunca la prosperó, coalición. ese proyecto nunca prosperó Exactamente, hasta nunca ahora. había tenido tanto avance como hasta ahora. Yo no puedo tener opinión sobre la cosa más fina porque no me he dedicado a leer el proyecto y no estaba Bueno, en las pero lo instancias. macro ¿está bien, en tu opinión, que se le pague también a los que fueron víctimas de los Tupamaros, que hubo muertos también de este lado? Yo creo que habría que analizar los casos. Yo realmente yo no justifico ninguna muerte, venga de donde venga. Y bueno, hay que ver, el tema acá es de dónde parte la responsabilidad. La diferencia entre lo que puede ser las acciones de los Tupamaros con lo que tiene que ver con las acciones del Estado y del terrorismo de Estado, la diferencia es la utilización del aparato del Estado para atentar contra la población civil. Es un poco diferente. Sin mencionar que, bueno, que del movimiento Tupamaro muchos cumplieron penas y sobrepenas, ¿no? Sobradas, en condiciones que creo que nadie tendría que tener. Independientemente de eso, sí, quizás podría llegar a estar de acuerdo. El problema con estos proyectos, y además me imagino que el otro es el de prisión domiciliaria sí, quería para mayores de 65 también. años, bueno, en ese caso, por ejemplo, los argumentos que se esgrimen para la aprobación de ese proyecto no se sustentan, hablan de la pandemia, es totalmente extemporáneo en este momento, y además eso hoy es posible. De hecho, muchos de los represores cumplen penas domiciliarias y algunos fallecieron estando cumpliendo prisión domiciliaria, por lo cual yo creo que lo que subyace en un proyecto y en otro, más allá del cometido específico, aparte habla de aliviar el hacinamiento carcelario cuando de 14.000 presos, en el entorno de los 14.000, no hay ni 200 que sean mayores de 65 años, o sea, no tiene sustento eso. Sí, sí. Y los que están en la cárcel de Domingo Arená son menos también todavía. Y son mucho menos. Muchos están, como lo decías, en prisión domiciliaria. Hoy me estaba chequeando esa información. Algunos siguen presos ahí, obvio. Efectivamente. Entonces, eso hoy es posible. Yo creo que lo que subyace con estos proyectos es más que nada el volver a instalar, o creo que nunca eso se erradicó del todo, la teoría de los dos demonios, el abonar este enfrentamiento, porque es muy llamativo que nos acusen a los familiares de revanchistas cuando en realidad nosotros pedimos que nos digan dónde están nuestros familiares y que nos digan qué pasó y que se haga justicia. Y ellos están todo el tiempo abonando un enfrentamiento que evidentemente les reditúa. Entonces me parece que la verdad que eso contamina bastante lo que puede ser la discusión de esos dos proyectos. La prisión domiciliaria existe hoy en día, me parece que no tiene ningún tipo de sentido. La mayor parte de la población es joven, carcelaria es joven. Evidentemente lo que quieren es favorecer a los que están cumpliendo penas por delitos de lesa humanidad, que entre otras cosas no están condenados por delitos de lesa humanidad. Porque en aquel momento tampoco existía ese delito acá en Uruguay, ¿no? También había que ver eso. Cuando las causas sí, independientemente de eso, por pero ejemplo, están por delitos de asesinatos, la desaparición se sigue de todo lo peor, digo, ¿no? La desaparición, una de las características que tiene es que es un delito permanente hasta que no aparezca el desaparecido. Entonces, sí, cabría. Macarena, gracias por haber venido a la televisión pública hoy. No, por favor, es un gusto. Y mucha suerte además. Gracias. Amigos, dejamos por acá la entrevista de hoy. Como siempre les digo, han sido ustedes más que amables. Gracias.